primero, agradecerles, evidentemente, que estén aquí, que se hayan desplazado hasta aquí esta tarde. También agradecer a esta casa, a Espacio Ronda, por brindarme la ocasión de estar sobre este escenario una vez más, compartiendo una pasión, verdaderamente. Creo que al final la pregunta por el origen viene sobre esto, ¿no? Sobre las pasiones que nos mueven, y a mí lo que me ha movido ha sido esto. Sí es verdad que a lo mejor no tanto la pregunta era, oye, ¿y tú por qué no te has hecho cura?, ¿no? Sino, ¿por qué no has pasado a formar parte, ¿no? ¿Por qué no te has convertido a ninguna religión, ¿no? Y te has mantenido ahí en un espacio de limbo, ¿no? Entre todas y ninguna. Y también me han llegado a preguntar cómo fue que empecé con una familia que no era ni mucho menos religiosa. Entonces, la respuesta a estas dos preguntas es lo que voy a intentar ir contestando a lo largo de esta exposición, ¿no? Efectivamente, como bien ha comentado, ese viaje inesperado es el mío propio. Estaba hablando con Carlos sobre qué podíamos ofreceros esta tarde, ¿no? Y me dijo, oye, pues sería interesante, ¿no?, contar esa experiencia, ¿no?, de alguien que no ha tenido una educación religiosa y, sin embargo, se dedica a estudiar las religiones. Entonces, ese ha sido realmente mi viaje inesperado, ¿no? Como os pongo ahí, ¿qué hace un chico como yo, ¿no?, que ni siquiera me bautizaron, ¿no?, que no he tenido una influencia familiar, y estoy esta tarde aquí hablando de religiones? Bueno, pues todo empezó hace bastantes años con un chico como ese que estaba aprendiendo a leer. Y cuando estaba aprendiendo a leer, leía lo típico. Yo soy de los principios de los 90, yo nací en el 92, así que iba leyendo, pues sí, la revista Caracola, los cuentos de Leo Leo, los libros de Micho, que de hecho así llamé a mi gato, ¿no? Pero entre esas lecturas, esas primeras lecturas, ese aprendizaje lector, mis padres, a los que agradezco en este momento su buen juicio, también quizá por influencia familiar, puesto que mi abuela era profesora de clásicas, me compraron una pequeña colección de libros que hablaban sobre lo que realmente ha cambiado mi vida, que es la mitología, los relatos mitológicos de distintas culturas del mundo, sobre todo empezando por estas, ¿no?, por el mundo clásico, que es, digamos, el más popular, el más cercano, el más accesible, ¿no?, el mundo grecorromano. Y especialmente este libro de los mitos griegos, ¿no?, es una selección ilustrada con unas ilustraciones preciosas que lo habré leído, releído, observado durante muchísimos años y que lo guardo con un gran cariño. Entonces, al final, me viene, por así decir, en un primer impulso por inercia, porque he aprendido a leer con esas historias, evidentemente adaptadas, lógicamente, porque luego ya cuando vas cumpliendo años y vas a las fuentes originales y lees los mitos originales, dices, es que esto igual no era tan edulcorado como aparecía representado en estos relatos, pero es una buena introducción. Claro, a medida que voy cumpliendo años, me voy dando cuenta de que, oye, que no solamente existen los mitos griegos y romanos, sino que hay mitología egipcia, que hay mitología nórdica, que hay mitología hindú, hay narraciones simbólicas de todas las culturas del mundo que se han expresado en unos contextos de desarrollo espiritual con esos relatos de dioses, de héroes, de monstruos, de lugares fantásticos. Y en esa sucesión de lecturas, cada vez más, vamos a decir, avanzadas, complejas, es donde yo realmente me enamoro de la mitología. Y es así, o sea, al final y a día de hoy, aunque ya también por una situación profesional estoy estudiando las religiones en toda su expresión, en toda su complejidad, lo que más me sigue atrayendo, lo que más me despierta esa pasión de la que os hablaba al principio, siguen siendo los mitos, los relatos, las narraciones, las historias. Claro, hablo de mito, hablo de mitología y siempre es problemático porque, como me dedico también a la divulgación, yo me pongo a hablar del tema que haya decidido hablar y me olvido muchas veces de que mito es una palabra muy castigada en nuestro tiempo, que tiene un significado, mejor dicho, le hemos dado un significado bastante nocivo y bastante que es responsable, en gran medida, de la noción que tenemos de estas narraciones y de estas historias. Mito
significa etimológicamente eso. Es una palabra griega, mythos, que significa palabra, narración, relato de corte simbólico. Es decir, es una historia que utiliza el lenguaje metafórico, el lenguaje poético, para expresar una verdad de naturaleza espiritual, no histórica, no biológica, no geográfica. Los corpus mitológicos no pretenden ser tratados científicos, son narraciones que apelan al alma de los hombres y por ello solamente podían hacer uso de la narración mítica los jefes tribales, los poetas o los sacerdotes. Y es una manera de comunicar, de expresar, de transmitir también una identidad colectiva, porque esto es importante, siempre los relatos mitológicos son compartidos por un grupo humano, no existe mitología individual, y ha existido desde siempre, desde que tenemos, iba a decir uso de razón, pero diría incluso que desde antes incluso de ser humanos, de ser sapiens, porque ya un antepasado de los neandertales, el Homo heidelbergensis, ya desarrolla un pensamiento simbólico. No sabemos si tenía mitología, es decir, no sabemos si tenía relatos porque, evidentemente, no se han conservado fuentes escritas que nos hablen de que tenían un corpus de historias, pero tenemos restos que nos hablan de que estas personas proyectaban su interpretación del mundo que no era la que el mundo objetivamente es. Y esto es importante, porque a partir de ahí la humanidad va evolucionando y el mito sigue. Y el mito evoluciona junto con la humanidad. Las narraciones se van adaptando a las necesidades espirituales de la comunidad que los engendra. Por eso, cuando yo empecé a estudiar ya mitología de una manera, digamos, más seria, no solamente a leer, sino también a hacer comparativas, descubrí que me habían engañado, porque a mí, en el colegio y en el instituto, me habían enseñado que un día los señores griegos se levantaron y dijeron, oye, ¿y si nos pasamos del mitos al logos? Y de repente la explosión del pensamiento racional y el abandono del mito. Eso es mentira. Quede dicho. El logos y el mitos son sistemas de pensamiento que cohabitan, que coexisten con la humanidad. El logos se encarga de los problemas actuales, colectivos, para buscarles una solución inmediata. Mientras que el mitos se encarga de significar el pasado y de proyectar al futuro. El logos se ocupa del cómo resolvemos esto, cómo hacemos, por ejemplo, está creciendo la población, necesitamos que haya más cultivos para poder alimentarlo. Vale, ¿cómo lo hacemos? Logos. Pero, ¿por qué deberían importarnos las vidas que llegan nuevas a la comunidad? ¿Por qué estamos viviendo de estos cultivos y no de otra cosa? Ese es el mitos, las preguntas por la existencia. Y entonces, a medida que las sociedades se van volviendo más complejas, la mitología también. Y se van desarrollando los grandes sistemas mitológicos, los más conocidos, ¿no? El politeísmo, que es lo que a día de hoy también entendemos simplemente como mitología, ¿no? De civilizaciones, de culturas antiguas que ya pasaron hace miles de años, que tenían un sistema religioso que designamos simplemente como mitología. Era religión, exactamente igual que hoy tenemos múltiples religiones, aquello era religión. La mitología formaba solo una parte de ese sistema, son solamente las narrativas. Pero sí, es donde se desarrolla el concepto de las divinidades, el concepto de cómo se crea el mundo, y más importante, qué significa el mundo, la cosmogonía, la antropogonía, qué significa ser humano, cómo nos entendemos a nosotros mismos y nuestra relación con los demás. El judaísmo recoge
toda esa tradición y añade cosas nuevas a medida que va avanzando la historia. Añade ya relatos fundacionales, por ejemplo, el relato del Éxodo, que aportan una identidad colectiva ante la pregunta de quiénes somos, y también inician la literatura apocalíptica, es decir, sobre el fin. En las tradiciones politeístas era muy normal, y todavía hoy en algunas religiones, especialmente orientales, sigue siendo esa la concepción, de que el tiempo es cíclico, de que estamos condenados a una eterna sucesión de ciclos de X cantidad de tiempo, pero que se han de suceder indefinidamente. En cambio, la concepción abrahámica del tiempo es con un principio y con un final. Y por lo tanto se habla del final de la historia. Lo mismo recibe el cristianismo, que en un origen es una secta del judaísmo que posteriormente se separará y desarrollará como propia su cosmovisión, a la que, por lo tanto, le añade toda esa percepción del judaísmo del Segundo Templo en el siglo I, más reflexiones judeo-helenísticas, la interacción con el mundo grecorromano. En el siglo VII aparecerá un mercader de 40 años que se relaciona con politeístas, con cristianos y con judíos, y desarrollará lo que hoy llamamos Islam. Quiero decir, la mitología no muere en el siglo V antes de la era cristiana, cuando los griegos dicen, oye, vamos a pensar en logos y no en mitos. No. La mitología se va construyendo y se va desarrollando de la misma manera que lo hace la humanidad. Pero llega el siglo XVIII, el gran siglo XVIII, con tantas cosas buenas y tantas cosas malas, como siempre ocurre con las grandes cosas, ¿no? Tienen sus luces y sus sombras. Y una de las cosas malas para los que nos interesamos por el estudio del pensamiento simbólico y la historia espiritual de la humanidad, el siglo XVIII trajo una cosa muy mala. Los ilustrados, al estar relacionándose con una religiosidad que ya estaba claramente a fin de ciclo en el siglo XVII, entienden el mito, entienden sus relatos, las narrativas, no de esta manera, sino como el sentido que mucha gente sigue dando al mito a día de hoy. Falsedad, mentira. De hecho, os he traído algunos ejemplos. El doctor Olerio Rojas habla claro sobre los mitos del paracetamol. Un dermatólogo desmonta los mitos sobre la salud. 5 mitos comunes sobre Internet satelital. Romper mitos y estigmas de la visibilidad bisexual. La ciencia desmonta el mito de que en la prensa se utiliza la palabra mito como sinónimo de mentira y de falsedad. Entonces, desde el siglo XVIII, siglo XIX, se empieza a concebir esas narrativas religiosas, espirituales, como falsas, como mentiras heredadas de un pasado supersticioso. Entonces, todo lo que pudiera hablar en ese lenguaje metafórico se interpretaba como que se estaba hablando desde un postulado científico, como elementos teóricos que debían ser demostrados. Por lo tanto, las narrativas religiosas se convierten en sinónimo de oscuridad y de ignorancia frente a la diosa razón entronizada por la Ilustración. Por fortuna, a finales del siglo XIX y durante el siglo XX, muchos estudiosos recuperan el sentido originario del mito y entienden que no son postulados que deban ser demostrados o rechazados, sino que transmiten una serie de verdades. Son la expresión de pueblos enteros, de generaciones de seres humanos que han percibido lo inefable, lo indescriptible, lo que no se puede poner en palabras, y han intentado ponerlo en palabras de la mejor manera que han sabido y que pueden, que es a través del lenguaje poético. Culturas enteras que, para expresar una experiencia espiritual profunda, auténtica, que desarrollan todo un sistema donde entienden el mundo y a sí mismos de una manera que sobresale por completo y que rebasa la mera biología, geología, el materialismo, diríamos hoy, utilizan esos relatos para transmitir
el pensamiento simbólico, la capacidad de interpretar el mundo. Y esos relatos siguen vivos hoy en las religiones de hoy. Claro, cuando uno empieza a estudiar el hecho religioso o el fenómeno religioso, primero hay que decidir desde dónde se va a hacer, porque las ciencias de las religiones son muchas. Se puede analizar desde la fenomenología de la religión, se puede hablar desde la sociología de la religión, desde la filosofía de la religión, desde la historia de la religión. Entonces hay muchas ramas, pero personalmente siempre recomiendo que se empiece por donde se empiece, conviene hacernos amigos de la etimología, del significado de las palabras, porque nos va a ayudar mucho a entender qué es religión y qué es espiritualidad, que es por lo que estamos aquí y supongo que por lo que habéis venido, no tanto por conocer mi vida, que entiendo que nos interesa demasiado. Pero aquí está la cuestión. Cuando se aborda el estudio de las ciencias de las religiones, nos encontramos que todavía hoy no hay una definición consensualmente aceptada para religión. No tenemos ni idea de lo que es religión, qué es eso de religión. De hecho, hay algunos teóricos que incluso el hecho de que yo esté aquí hablando de religión me tirarían una silla a la cabeza, pero diría, no religión, religiones, porque religión no existe. Igual que ciencia, hay ciencias, pues hay religiones. Vale. Una cita, Cicerón, conocido por todos, dice que los que retomaban cuidadosamente y de algún modo reunían escrupulosamente, y ese reunir escrupulosamente en latín, Cicerón lo llama relegerent, los que reunían escrupulosamente todas las cosas referidas al culto de los dioses, esas personas son llamadas religiosas, de relegendo. Es decir, para Cicerón, cuando habla de religión, está entendiendo que religión viene de relegere, que significa recoger, revisar y releer escrupulosamente. Es decir, son religiosas, atribuidas a personas, aquellas que se encargan de los servicios del culto divino. Porque no olvidemos que en la antigua Roma la religión era un deber cívico. Es decir, todos los ciudadanos tenían la obligación de asistir a los cultos a los dioses de la ciudad. Por eso os pongo ahí que los primeros cristianos quedarían excluidos de este entendimiento cicerónico de religión, puesto que los cristianos no participaban de esos cultos públicos a los dioses de Roma. No pocos problemas les causó eso. Los judíos tampoco, pero los judíos estaban exentos por una ley romana, pero los cristianos no. Y entonces eso les causó muchos problemas. Ese es Cicerón entendiendo la religión, pero pasan los siglos, aparece el cristianismo en escena y va a ser un autor cristiano, Lactancio, el que va a revisar la descripción de Cicerón y dice que obligados por un vínculo de piedad a Dios estamos religados, de donde el mismo término religión tiene su origen y no, como fue propuesto por Cicerón, a partir de releyendo. Es decir, Lactancio se permite corregir a Cicerón. Habría estado interesante escuchar a Cicerón rebatir a Lactancio, pero demasiada diferencia cronológica. Pero aquí está lo interesante. Lactancio dice que no, que religión no viene de relegere, sino que viene de religare, que es de volver a vincularse, a atarse fuertemente por ese vínculo que tiene el creyente con Dios. Entonces, para Lactancio es mucho más la religión una disposición existencial. Para Cicerón era una cuestión de deber público. Lactancio ya va a lo más hondo del ser humano. Y otro cristiano, Agustín de Hipona, padre de la Iglesia en la ciudad de Dios, dice que la religión nos une, religat, al único Dios todopoderoso. Y al haber perdido a Dios debido a la negligencia, lo recuperamos y somos atraídos hacia Él. Y por eso Agustín de Hipona opone lo religente a lo negligente. Y así, aunque sigue un poquito la estela de Lactancio,
No dice que religión venga de religare, sino de religere, porque para él la religión implica volver a recuperar la relación del ser humano con Dios, porque no olvidemos que Agustín de Hipona es el principal teórico de la doctrina del pecado original, la cual considera que el ser humano ha perdido su naturaleza, entre comillas, muchas comillas, divina, y tiene que recuperarla. Pues en ese esfuerzo por recuperar, por restaurar la relación de la humanidad con Dios, es la religión, ese camino. Por eso es el reencuentro con la trascendencia que llamamos Dios. Nos vamos al siglo XX, porque la cosa se sigue discutiendo. La religión es la que vuelve a atar con el cielo y compromete al hombre por completo. Una religión que nace, enlaza con el cielo desde la primera revelación, pero 2 o 3 generaciones más tarde se convierte en tradición. Esto lo dice Swan. Por lo tanto, para él, la religión solamente es una actitud existencial, una gota en el océano que ocurre en el momento en el que la religión nace. Cuando pasan unos pocos años, eso ya no es religión, eso es tradición. Tradición religiosa, si queremos, pero no religión. Y por último, una cosa maravillosa, Jung dice, la religión es un sistema para defendernos de la experiencia de Dios. Que es maravilloso, porque implica que Dios, con todo lo que encierra esa palabra, que antes hablábamos del mito como palabra castigada, pues Dios, véase, pero el absoluto, que remitimos con el símbolo de la palabra Dios, en toda su inmensidad es demasiado para el ser humano y por eso debe filtrarse esa experiencia en los propios términos del creyente. Hay un relato muy bonito, cabalístico, un mito, que habla precisamente de eso, de que en un principio Dios, Yahvé, cuando está en el Sinaí, se propone transmitir la Torá. Y el pueblo de Israel le dice a Moisés que se la transmita directamente al pueblo, que no necesitan a Moisés para nada, que están allí para recibir la ley del Señor. Y dice el relato que cuando Dios empieza a hablar con esta letra, esto es Aleph. Aleph, por sí sola, no tiene sonido. Aleph es impronunciable. Aleph es el silencio. O sea, debe ir acompañada de otra letra para darle un sonido. Es decir, lo que el relato cabalístico está diciendo es que el silencio que precede a la palabra revelatoria de Dios fue demasiado para el pueblo de Israel, que no lo pudo soportar. No soportó el silencio de Dios y pidió, rogó que Moisés mediara. Esta es la idea que expresa Jung. Dios puro es demasiado y por lo tanto los hombres construimos religiones para protegernos de esa experiencia de Dios. Por lo tanto, como no podemos encontrar una definición de religión que nos satisfaga a todos y que englobe todas las experiencias religiosas a lo largo de la historia de la humanidad, vamos a probar otra cosa. En lugar de acercarnos por una definición, vamos a acercarnos por una experiencia. ¿Qué es lo que hace a una religión serlo? Primero, esto, la hierofanía. En griego, manifestación de lo sagrado. Que puede ser teísta o no teísta. Si es teísta, se hablará de una teofanía, una expresión, una manifestación de Dios. Pero esto engloba mucho mejor las expresiones religiosas que no son teístas, por ejemplo, el budismo. Hay una experiencia de la realidad mucho más intensa que la que observamos en la cotidianidad y que nos hace dividir el mundo entre algo sagrado y algo que no lo es. Rudolf Otto llamaba a esa hierofanía el mysterium terribile et fascinans. Un misterio porque no sabemos lo que es, simplemente que miles, millones de mujeres y de hombres a lo largo de la historia lo experimentan y que después de eso sus vidas no vuelven a ser igual. De hecho, esa experiencia
Se lo considera más real que la propia realidad. Y es algo que permite esta distinción entre lo sagrado y lo profano, aunque habrá concepciones religiosas que después de esa experiencia considerarán todo sagrado, donde ya no habrá sitio para lo profano. Pero generalmente sí suele hacerse esta distinción. Y cuando una persona o grupo de personas tiene esa experiencia hierofánica, esa manifestación, esa vivencia de lo absolutamente trascendente, se hace primero la pregunta del por qué. ¿Por qué esto existe? ¿Por qué me ha pasado? ¿Por qué ocurre? Y efectivamente la respuesta al por qué son los mitos, las narraciones. Todos los relatos mitológicos tratan de explicar esa experiencia hierofánica, ¿no? El mirar más allá de lo aparente. Segunda pregunta, ¿cómo vuelvo a sentir lo que es más real que cualquier otra cosa que haya experimentado nunca? A través del rito. Y no es un rito que haga yo solo. Tanto los relatos como los ritos tienen que ser compartidos. El yo colectivo. ¿Por qué? Porque yo, miembro de mi comunidad, no me entiendo a mí mismo sin la comunidad. Quiero que todo el grupo, toda la tribu, experimente esto. Y por ello vamos a ritualizar una serie de acciones que tienen que ver con lo que ha ocurrido. ¿Y dónde vamos a hacer esto? ¿Cada uno en su casa y nos ponemos de acuerdo? No. Vamos a preparar espacios para celebrar estos ritos, para compartir estos mitos. Y vale en cualquier día de yo te llamo, hacemos un grupo de WhatsApp, nos juntamos aquí cuando nos dé la gana. No. El tiempo también es sagrado. Se establecen así los calendarios litúrgicos. Tanto el tiempo como el espacio de repente asumen una condición que los hace distintos del resto de tiempos y de espacios. Desde fuera son lo mismo. Pero cuando se está dentro, la realidad que los envuelve trasciende todo lo observable. Por eso, la realidad que nos rodea y la realidad que construimos se convierte en signos, en señales de realidades significadas. Y este es el aspecto más importante por el cual nacen las religiones. Porque hay algo que de repente a través de la hierofanía se hace distinto del resto de ese algo. Por ejemplo, imaginemos el lecho de un río con muchas piedras. Si yo cojo una piedra y derramo aceite sobre esa piedra y la coloco sobre un altar, esa piedra, desde fuera, sigue siendo igual que el resto de piedras. Lo que cambia es la relación que yo establezco con la piedra. Es lo que le otorga el sentido y por eso a través de esas realidades significadas el mito se convierte en teopoesía o mitología, los rituales se configuran para abarcar todas las experiencias humanas desde el nacimiento hasta la muerte, el espacio sagrado se consagra en templos y el tiempo sagrado se consagra en las fiestas de los calendarios, en la liturgia. Retomando otra vez mi experiencia, todas estas cosas que yo poco a poco iba aprendiendo, las fui leyendo mitos y viendo a ver las cosas que encontrándome efectivamente puntos en común, ¿no? Los llamados mitemas, pero lo mantuve simplemente pues, como un hobby, porque efectivamente yo tenía en este momento 16, 17 años y claro, podéis imaginaros que era el friki de la clase, o sea, esto no le interesaba absolutamente a nadie. Todos estaban o bien con el fútbol o bien con la música, pero desde la mitología que me estás contando. Entonces nada, el rarito. Y así era, ¿no? Con el hobby rarito, hasta que efectivamente en 2008 conocí
a Jaime Bugas, primero en el antiguo Centro Tomillo y después, durante muchos años, le he venido siguiendo en esta casa, en Espacio Ronda, imparte los cursos. Y entonces, con él, escuchándole hablar y conectando, y sobre todo, y esto también es muy importante para alguien que tiene una crisis de identidad importante, es fundamental encontrar figuras de referencia. Entonces Jaime fue por primera vez una persona en la que yo pude verme reflejado, entre muchas comillas, pero que teníamos el interés compartido. Y entonces, con él, no solamente empecé a aprender mucho más en profundidad, porque ya dejé de ser autodidacta, o por lo menos completamente. Aprendí en sus cursos de divulgación sobre mitología comparada, la manera de estudiarla debidamente. Aprendí también simbología religiosa, el enfoque que tenía, la trascendencia, hasta dónde alcanzaba. Y sobre todo también me dio algo que es mucho más importante que todo esto, que fue mi vocación profesional. También, gracias a él, me entró la... no sé si llamarlo certeza o necesidad, o probablemente las dos cosas, de ser profesor. Porque claro, yo ahí descubrí que se podían dar clases de esto. Digo, que no me lo tengo que guardar yo y comer yo, sino que hay gente a la que esto le interesa y puedo contarles cosas. Para mí, imaginad que fue una revelación completa. Y entonces, claro, a partir de Jaime, empecé a profundizar en la literatura que trataba sobre estos temas y conocí a muchísimos autores y autoras que me han acompañado y que me siguen acompañando durante todos estos años. Entonces pasé de esa infancia y adolescencia de leer mitos y de empaparme de mitos al estudio sistematizado, académico, de la religión, pero sin perder el origen, sin perder los relatos. Simplemente que ahora podía entenderlos en unas dimensiones y en una complejidad que de niño y de adolescente ni me imaginaba que podría existir. Entonces, claro, con ese estudio sistemático, pues al final la vida, por suerte, da oportunidades. Y a mí me vino esa oportunidad a finales de 2017, cuando me ofrecieron por primera vez impartir un curso de mitología comparada. Claro, yo estaba exultante porque estaba viendo realizado ese anhelo, ¿no? Ese sueño que había tenido. Entonces aquí es la foto de mi bautismo de fuego, la primera vez que me planté en un aula como esta, y me puse a contar mitos, a contar significados de los mitos. Y desde entonces hasta hoy ha sido un camino con el que me he ido también familiarizando no solamente con las personas cara a cara, sino también a través de las redes, a través de los canales de divulgación, de TikTok, de YouTube, diciendo, oye, hay interés en esto, ¿no? Me hacían muchas preguntas que me parecían interesantes y digo, qué lástima que esto se quede solamente aquí encerrado en el aula. ¿No? Dice, porque esto, tengo la firme convicción, y todavía lo creo, de que son cosas que merecen ser conocidas, merecen saberse. Y empecé con esos canales, empecé a hacer vídeos y a través de esos vídeos, a través de los cursos, fui conociendo a personas maravillosas, junto con Jaime, que me han ido acompañando, de las que voy aprendiendo, de las que continúo aprendiendo, que me han guiado, que me han inspirado, que me siguen inspirando todavía hoy. Hasta que, ahora ya va a hacer 6 años, decidí salirme un poco, aunque no del todo, porque al final el trabajo siempre exige estar constantemente formándote también por tu cuenta y leyendo libros, pero decidí no solamente ser autodidacta, sino también tener cierto reconocimiento profesional, porque ya sabemos que tenemos que tener todos un papelito que diga que hemos hecho X, que hemos hecho Y, para que te llamen de sitios y te contraten y vivir, básicamente. Entonces lo decidí de esta manera, ¿no? Estuve buscando y dije, ¿dónde me puedo formar yo de esto? Porque lo estábamos comentando antes, en España esto es rarísimo si no estás en un seminario.
Y digo, pero es que yo no quiero ser sacerdote. O sea, todo bien y me parece fantástico, pero no es mi anhelo, no es el impulso. Y entonces tuve la suerte de encontrar el ISCREP, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona, que es un centro, efectivamente, donde enseñan no solo ciencias religiosas, que es una suerte de teología para laicos, sino que también tienen una formación, después de enseñarte ciencias religiosas, que ya implica un estudio comparativo de las religiones, que es lo que hice de diálogo interreligioso, ecuménico y cultural. Por lo tanto, en el ISCREP he pasado los últimos años formándome, también conociendo a muchas personas, hablando afablemente con unas, discutiendo con muchas otras, pero al final estamos aquí. Y cuando durante todo este proceso vamos estudiando y estudiando y estudiando, decimos, claro, es que el problema, o por lo menos uno de ellos, no es solamente que no nos pongamos de acuerdo en lo que es religión, sino que el problema también está en la propia palabra religión. Porque, como os pongo ahí, es una palabra de origen latino. Y viene del latín. Y por lo tanto, todas las culturas que no son del entorno del latín, la palabra religión no les dice nada. No existe en su imaginario. Por eso encontramos otras palabras, como por ejemplo dat, en hebreo, que viene a remitir un poquito a lo que podemos entender como religión, pero que abarca esta idea del edicto, de la ley, del mandamiento, y cómo se experimenta ese mandamiento en la alianza del pueblo de Israel con Dios. Tenemos también la threskeia, que se refiere, que aparece por primera vez en el Nuevo Testamento, en la carta a Santiago, se refiere sobre todo a las formas externas de religión, es decir, al culto, a la expresión ritual, mientras que la eusebeia griega remite a la interioridad. Es la idea de la reverencia interna hacia el gran misterio. O, en el Islam, en árabe, pero también los cristianos árabes, los judíos árabes, el din, cuando en el Corán se habla, muchas veces se traduce malamente traducido como religión. En realidad la palabra religión no existe en árabe, existe din, que es camino o forma de vida. Es la manera de comportarse siempre vinculado con una realidad que nos trasciende por completo. Por lo tanto, puesto que religión es un problema tanto conceptualmente como descriptivamente, era muy difícil englobar todas las tradiciones religiosas, espirituales de la humanidad en ese concepto. Pero, ¿qué pasa con el término espiritualidad? Que, por cierto, está bastante de moda, porque hay mucha gente que se declara no religiosa, pero profundamente espiritual. Oiga, ¿esto qué significa? Bueno, pues viene, que ya de dónde viene con la etimología ya es algo maravilloso, el spiritus en latín, aunque sigue siendo latín, pero da igual, porque implica una realidad muy palpable en todas las tradiciones, que es el hálito, el soplo, el aliento, ¿no? Es la respiración de Dios, ¿no? En hebreo la ruaj, lo que da vida a la realidad. Y es que la espiritualidad funciona tan bien como concepto que articula las expresiones religiosas de las sociedades, porque, como veis aquí, por ejemplo, trata de comprender la naturaleza del alma y el camino de regreso para identificarse con ella y experimentarla como su verdadera naturaleza. Es decir, la espiritualidad se presenta, según esta definición, también como camino, pero es un camino de vuelta a un conocimiento primigenio donde estamos vinculados, donde estamos asociados completamente con la realidad última del ser. Por ejemplo, Anayasin dice: la espiritualidad es la conexión con algo más grande que uno mismo. Tiene la capacidad de elevar nuestra conciencia como seres humanos. Es decir, la espiritualidad nos da alas a algo que es inherente
a nosotros y que nos conecta con algo que nos trasciende enteramente. O la espiritualidad es el conocimiento, aceptación o cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo. Aquí ya hablamos en términos ontológicos. La espiritualidad es inmanente e inherente al ser humano. Por tanto, estos conceptos, espiritualidad, religión, religión, espiritualidad, ¿qué relación tienen? ¿Podemos hablar en diálogo interreligioso de diálogo interespiritual? ¿Podemos proyectar la espiritualidad a todas las formas religiosas y por lo tanto desbancar la religión como ya algo que funcionó hasta determinado punto, pero estamos entrando en una nueva era que requiere nuevos términos? Bueno, yo soy de la opinión de Henry Corbin. Cuando escribe esto lo está haciendo refiriéndose al Islam, pero creo que se puede aplicar a todo. La afirmación de lo esotérico, esoteros en griego es el aspecto interior, el aspecto oculto. No implica la abolición pura y simple de la Sharia, de la ley islámica, de la letra y de lo exotérico, lo que está fuera. Más bien, privada de la realidad espiritual y de su dimensión esotérica, interior, la religión positiva se convierte en opacidad y servidumbre, un simple catálogo de dogmas o catecismo en lugar de mantenerse abierto al afloramiento de significados nuevos e impredecibles. Dicho de otra manera, la espiritualidad es una intuición íntima que compartimos todos los seres humanos. La religión la sistematiza. La religión es organizada y generadora de comunidad, mientras que la espiritualidad es inconsciente y mucho más amplia. Por tanto, la relación entre estos dos conceptos es, efectivamente, como dice Corbin, una relación entre el aspecto esotérico y exotérico. La espiritualidad, en tanto que es mucho más libre, mucho más ambigua, tiene que alimentar la religión para que ésta no se convierta en un catálogo de dogmas opacos. Pero a su vez, la religión concreta la espiritualidad. Se convierte en su caudal. La espiritualidad es el agua y la religión es el cauce del río. O el camino, ya que hemos hablado de tanto camino, ¿no? Entonces, sea, como queramos entenderla, la una, la otra, la relación de la una con la religión de la otra, al final siempre, lo que está claro, es que en cada momento que el ser humano ha existido, se ha demostrado a sí mismo como un homo religiosus, es decir, un ser humano que se vincula de alguna manera con el absoluto. Por lo tanto, y a modo de conclusión, la religión funciona como un sistema organizado en torno a esos 4 pilares que hemos visto. El relato, el rito, el tiempo y el espacio sagrados. Las religiones están marcadas por un determinismo geohistórico, quiere decir, no solamente cuando nacieron y donde nacieron fueron de esa manera por esa continuidad geohistórica, sino que a día de hoy, cuando alguien se identifica como perteneciente a una religión, también está condicionado geohistóricamente. Porque si hubiera nacido en otro tiempo y en otro lugar, muy probablemente su religión sería otra. Y tercero, la religión está inspirada por una hierofanía, por una manifestación del misterio, y se diversifica y se manifiesta en las distintas tradiciones religiosas del mundo. Por eso cuando se estudia mitología comparada se ve que hay tantos relatos que se parecen unos a otros, porque la experiencia es muy semejante, pero se expresa con las formas culturales, psicológicas de cada pueblo y de cada cultura. Por otro lado, la espiritualidad parece hasta el momento una condición que es inherente
al ser humano, compartida por todos e inconsciente, que atañe a las cuestiones fundamentales en todo tiempo y lugar. Que nadie piense que espiritualidad se limita a poner una vela en un altar o hacer meditación. No, esos son ritos también, que podrán estar desprovistos de un sistema religioso más amplio, pero siguen siendo ritos. La espiritualidad es el anhelo y el cuestionamiento por las preguntas fundamentales, que están ahí. Y la respuesta que le damos a esas preguntas y la búsqueda de sentido y significado para nuestras vidas. Que muchas personas la encuentran en la religión y muchas otras la encuentran en el trabajo, en el deporte, en el baile, en las drogas. Pero es la búsqueda de sentido, el centro de la identidad. Por lo tanto, la espiritualidad es lo que permite precisamente recibir o abrirse, porque no todo el mundo recibe la hierofanía, pero todo el mundo puede estar abierto a recibir el mensaje de la hierofanía. El objetivo último del rito es que efectivamente todo el mundo experimente la hierofanía, pero hasta que eso no pase, conviene tener una disposición interior para abrirse a esa posibilidad, a esa realidad, y esa apertura es la que se va concretando en las distintas religiones. Así que no me gustaría que se olvidara que una y la otra se retroalimentan y son necesarias las dos. Una para no convertirse en una losa de piedra y la otra para canalizar experiencias que no podemos poner en palabras. Los últimos datos, desde los años 70, muestran esta caída, no solamente de la práctica religiosa, sino también de la identidad. Hace unos años había muchos católicos no practicantes en España, pero que se identificaban como católicos. A día de hoy, ni eso. Las cifras van bajando. Según las últimas encuestas, tenemos que el 49% de los españoles se consideran religiosos, de entre los cuales el 46% son católicos, es decir, la amplia mayoría. Y entre los jóvenes, ese 31% se considera no religioso, pero sí espiritual. Y de esos espirituales, 29% cree en la astrología y un 23% cree también en la videncia, en el tarot, en la lectura de manos, etcétera, etcétera. Estos son los datos, pero claramente hay una proyección social, cultural, artística sobre aspectos evocadoramente religiosos. El disco deluxe de Rosalía, pero también la canción de Ateo, de Zetangana, la película de los domingos, la serie de Chosen, la Mesías, el libro del profeta, la santificación, la entronización a los altares de Carlo Acutis, el éxito absoluto del grupo cristiano Hakuna. Todo un fenómeno que se está dando especialmente entre los jóvenes, el interés por un cristianismo mucho más cultural que teológicamente doctrinal, y que se va proyectando y va calando en las distintas capas de la sociedad. Me han encargado que escriba un libro sobre esto, que saldrá a finales de este año, así que estad atentos si os interesa el tema, porque lo podréis encontrar. Ahí meto la cuña publicitaria y terminamos con esto. Claro, esta es la situación que tenemos hoy, pero ¿qué es lo que nos depara el futuro? ¿Qué se puede esperar de la religión y de la espiritualidad humana? Si la espiritualidad es, hoy por hoy, inherente a la humanidad, con los nuevos avances que se está haciendo en robótica, con el transhumanismo y con la inteligencia artificial, lo que nos depara el futuro puede ser muy luminoso o muy perturbador. Ya hay una iglesia que ha consagrado a la inteligencia artificial como Dios, que predica el momento de la singularidad en el cual la inteligencia artificial supere a la inteligencia natural y por lo tanto no se la pueda programar, no se le pueda trabajar con un algoritmo, sino que supere tantísimo a los seres humanos que al final se convierta en el nuevo Dios. Y esa iglesia ya existe. Quiero decir, ¿qué nos depara el futuro? Pues es difícil saberlo, pero desde luego, contrariamente a lo que predicaban muchos sociólogos del siglo XIX, la religión ni está muerta ni se espera que vaya a estarlo pronto. Lo que hace es reconfigurarse. ¿Por qué? Porque la espiritualidad se mantiene. Y mientras haya espiritualidad,
la religión siempre encontrará nuevos cauces que colocarle. Así que muchísimas gracias por su atención. Hola, respecto al resurgimiento de la catolicidad y de las religiones en general, me sorprende mucho también la aparición de numerosos templos budistas y centros de actividad budista y de meditación, porque digamos el budismo está un poco como relacionado con el yoga y con la meditación, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tienes algo que comentar de ello, porque creo que en general hay un retorno a la espiritualidad. Y desde otro punto de vista, me parece que también este retorno a la espiritualidad tiene mucho que ver con la búsqueda de una identidad cultural, como tú dices. Porque, por ejemplo, pues, moviéndome en ámbitos católicos veo que está muy ligado a cierta ideología política, a ciertas formas de vivir y de compartir. Por ejemplo, se habla de castidad, de voluntarios célibes, de cosas que hace unos años eran como retrógradas y denostadas, ¿no? Ampliamente en sociedad, ¿no? No sé qué puedes comentar. Gracias. Bueno, sí, has tocado un punto clave en esta cuestión, que es el aspecto cultural, claramente, porque generalmente en el mundo occidental ahora se está viviendo una sensación de debilitamiento y desprestigio de las instituciones religiosas tradicionales. Y como hemos comentado, la espiritualidad está latente ahí. Si la religión no es capaz de dar forma y de canalizar ese anhelo espiritual, se va a buscar otras maneras, se va a buscar otros modos. Entonces sí, está resultando muy atractivo el budismo, el hinduismo, también muy vinculado precisamente con toda esa mentalidad, la idea del yoga, de la meditación, etc. Pero curiosamente, un estudio que hizo el Pew Research Center, que analizó la evolución y la trayectoria de las religiones entre el año 2010 al 2050, haciendo una proyección de futuro, el budismo, curiosamente, es la única religión que va a decaer en los próximos años. Ya está perdiendo adeptos, entonces es curioso porque, efectivamente, en Occidente aparecen muchos templos, muchos retiros, y sin embargo, parece que esto no se va a prolongar demasiado en el futuro. O sea, va a ser un oasis de esta búsqueda en el que el cristianismo, especialmente el cristianismo, claro, por el Occidente, no ha sido capaz de dar respuesta a las inquietudes de las nuevas generaciones que están buscando respuesta en otro lado. Al mismo tiempo, nuevos movimientos religiosos también están surgiendo paralelamente para tratar de dar respuesta a esas inquietudes. Entonces, el fenómeno budista, pues desde el siglo XIX se viene enraizando en Occidente, pero todo parece apuntar que no va a durar. Pero tiene que ver con esto, tiene que ver con que la religión que ha sido la religión de padres, abuelos, tatarabuelos, etcétera, ya no responde a las necesidades espirituales de las nuevas generaciones. Y el budismo es una muy buena respuesta a eso, también por un mundo que tampoco les ofrece una alternativa satisfactoria. Porque hace unos años estaba el discurso de si tú terminas el instituto, haces la selectividad, vas a la universidad, tienes tu carrera, vas a tener un trabajo, un coche, una casa, una familia y tal. Ahora no. Y los monasterios, ¿qué dicen? Dicen, tú aquí haces tu periodo de pruebas, por así decir, y puedes quedarte aquí y vas a tener ya todo perfectamente organizado. O sea, no te vas a tener que enfrentar a esa incertidumbre porque tienes un horario perfectamente marcado. Y esto va a ser así todos los días de tu vida. Piénsatelo muy bien, pero esto es así. Entonces, claro, frente a una seguridad absoluta del futuro y una incertidumbre absoluta del futuro, pues claro, hay mucha gente que se siente por lo menos atraída, interesada por esa seguridad, por lo que se expresa y por lo que muestra. Sí. Hola, César. Hola, buenas. Que te quería preguntar dos cosas. Una, en el primer cuadro hablas de la religión y dices que se expresa a través de rituales en la comunidad, y me ha llamado la atención que no hablaras de la oración y la meditación, que también son prácticas religiosas. Yo no las considero prácticas solo espirituales. Claro, porque tanto la meditación como la oración entran aquí. En rituales. Tú lo ves como rituales. Yo no lo veo así. Bueno, y la otra cosa es que si podrías decir el nombre de las personas que dices que te influyeron, que han salido muchas, algunas sí que las conozco y otras no. Sí. Claro que sí. A ver, aquí están.
Bien, pues son Rafa y Mardía, que muchos entiendo que les conozcáis, ¿no? O que les conocéis, un matrimonio sufí, que tienen el canal de YouTube Psicología y Espiritualidad, donde han invitado a muchísimas personalidades también del mundo de las religiones, de la espiritualidad, que han estado aquí también, que de hecho han organizado 2 encuentros de psicología y espiritualidad, o sea que tienen una larga trayectoria y una larga proyección. Beatriz Calvo, que me contactó también porque tiene un programa online, El Hilo de Ariadna, donde también invita a personas a hablar, pero esto son entrevistas más, digamos, personales, más íntimas. Xavier o Javier Meloni, jesuita y especialista en diálogo interreligioso, que además fue profesor mío en el ISCREP y que de hecho, si os habéis fijado en los libros que he puesto, hay uno que es suyo, ¿no? Es uno de los que más me han influido. Luchi y Pablo Benedito, que son una pareja maravillosa, hemos coincidido gracias a los encuentros que celebraron Rafa y Mardía, entonces tienen una forma, sobre todo, especialmente Luchi, es más expresiva de la manera de ver la vida, no mucho más vinculada con la expresión corporal, que a mí siempre es una cosa que me ha costado mucho, ¿no? Que siempre he sido como muy rígido, y entonces me ayuda y me gusta mucho ver a gente tan expresiva que habla con tantísima naturalidad y con tantísima, le da tantísima importancia a la expresión del cuerpo, de la voz, ¿no? de lo que también nos hace en buena parte humanos. Pablo Benedito es uno de los grandísimos expertos en el Islam de nuestro país, especialmente en Ibn Arabi. Y al final, Patri, que es sobre todo cantante y música, aunque ella diría que no es ninguna de las 2 cosas. Pero sí, básicamente transmite, siempre muy buena amiga también de Rafa y Mardía, de hecho nos hemos conocido muchos gracias a ellos, ¿no? a esos encuentros, y siempre acompaña esos encuentros con canciones, tocando la guitarra y cantando letras que dice que les son inspiradas, que ella no compone, que las letras le vienen. Entonces, a mí me gusta mucho también esa idea porque yo cuando empecé a dar clase, y a día de hoy me sigue pasando, también tengo la sensación de que cuando arranco yo ya no soy el que hablo. O sea, a mí me viene el daimón, me va diciendo lo que tengo que decir y yo simplemente actúo como canal y suelto lo que tengo que soltar. Entonces sí, son ellos, junto con Jaime Buigas, los que me siguen todavía acompañando, en los que me fijo, porque siguen siendo referentes para mí, que duda cabe, y me parecen personas maravillosas en este mundillo, donde además tened en cuenta que al dedicarme a la divulgación en redes, el tema del odio en redes sociales, insultos, etcétera, también está muy a la orden del día. Entonces ellos son como oasis, ¿no? en este desierto de calamidades. Así que sí, son ellos. Sí, hola. Sí. Mira, yo te quería hacer una reflexión o una pregunta en relación al mito. Da la impresión cuando hablamos de mitos que nos referimos siempre a los mitos griegos o mitos del pasado, de culturas remotas, ¿no? Sí. Se ha acabado ya la capacidad de crear mitos en la especie y estamos viviendo de los mitos del pasado porque bueno, ahora no sé si actualmente se están generando mitos, yo no lo sé, claro, estamos dentro del bosque, entonces no podemos verlo, ¿no? No sé si has pensado alguna vez en esto. Sí, de hecho, cuando estaba estudiando en el ISCREB, teníamos una asignatura que analizaba la sociología del hecho religioso y uno de los temas que tratamos fue precisamente la construcción de lo que la profesora denominaba mitos seculares. Los mitos seculares vienen a ser las grandes narrativas, especialmente del siglo XIX y del siglo XX, que también se están desmoronando y que todavía no han generado mitos nuevos. Por eso hablaba de que vivimos en un periodo de caos, ¿no? Donde se destruye lo antiguo, lo que ya no nos sirve, pero todavía no se ha dado tiempo a que se construya lo nuevo. Entonces, ella hablaba de los mitos seculares, ¿no? Los grandes relatos como el neoliberalismo, el comunismo, la idea del Estado-nación, el nacionalismo, ¿no? Entonces, todas estas grandes ideas, ¿no? la propia idea de progreso, ¿no? Entonces, todos esos conceptos que buscan sustituir a las religiones, en lo que antes era su campo, prometiendo, ¿no? asegurando una identidad colectiva para las poblaciones.
Entonces, claro, desde el siglo XVIII, cuando se entroniza la razón, cuando se empieza a desarrollar tantísimo las ciencias, la técnica, etc., se consagra ese progreso, esa razón, como que va a llevar a una nueva época de la humanidad, donde ya la religión no será necesaria y donde todos seremos felices y comeremos perdices. Esos grandes relatos, esos grandes mitos seculares caen con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando se ve que las ciencias, la técnica, la razón, si se ve desprovista de todo sentido de lo sagrado, incluso de la vida humana, conduce a la aniquilación. Entonces, a partir de ahí, se vienen debilitando esas estructuras, esas instituciones, ¿no? Tanto la Iglesia como el Estado pierden credibilidad, pero todavía no han sido sustituidas por otros grandes mitos que aporten sentido al existir. Y en una sociedad, además, marcadamente individualista, cada persona tiene que encontrar el sentido de su vida. Entonces hay quien lo busca en comunidad y quien prefiere buscarlo por su cuenta. Pero la sed, el anhelo de sentido, esto lo decía Karen Armstrong, ¿no? Decía, somos seres sedientos de sentido. No es como los perros. Dice, un perro nos está preguntando, ¿qué significa ser perro? ¿No? Dice, ¿estarán otros perros del mundo como yo ante este hueso? No, pero el ser humano sí. Estamos condenados, para bien o para mal, a eso. Y entonces ella hablaba así, de los mitos seculares, que no está mal porque sí, siguen siendo sistemas de sentido. Sí. Mi pregunta se centra un poco sobre esa relación entre espiritualidad y religión, porque quiero hacer un poco una pregunta capciosa, como que ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Porque cuando leo ahí, dices que la espiritualidad es ese alito, y me va al Génesis, que Dios lo hizo del soplo, del alito, porque viene de la palabra hebrea. Sí. Y cuando veo en tu diapositiva, veo a la zarza ardiente, y creo que ahí comenzó la espiritualidad de Moisés, y luego viene toda esa, como que ese ritual, los mandatos de Dios, y luego vino el templo y todo lo que viene, el tema de la religión, ¿no? Entonces, si nosotros nacemos en una familia religiosa, realmente somos religiosos porque nos fueron adoctrinando. Entonces sí siento que ciertas religiones que no tienen esa estructura religiosa como el cristianismo o el judismo, en un principio, de cierto punto, te pueden ayudar a descubrir esa espiritualidad. Pero como el budaísmo, yo creo que le falta la estructura para mantenerse y probablemente por eso puede decaer. Entonces, mi pregunta es, o sea, si la espiritualidad está primero, ¿por qué estas religiones les da más importancia al adoctrinamiento a través de todo lo que han aprendido, de los ritos que deciden y eligen creer, ¿no? A través, un ejemplo, de la Biblia, de la Torá o de este mundo de doctrinas que gira alrededor de estas religiones? Vale. Pues principalmente porque ninguna persona es una isla, sino que efectivamente crecen en un entorno en el que primero sus padres, luego sus educadores o las personas que estén a cargo de esa persona siempre le van a tratar de educar en los caminos que ellos consideren que es lo mejor para ellos. Quizá porque ellos también forman parte de toda esa tradición o porque influencias familiares, X motivos. Claro, comentan que la espiritualidad sí parece ser inherente en el sentido de que se expresa de muy distintas maneras, pero nosotros efectivamente ya estamos condicionados por un marco familiar, educativo y cultural donde la espiritualidad lleva siglos encauzada de una manera muy concreta y muy determinada. Entonces, lo que puede suceder es, o bien, que una persona jamás en su vida se cuestione ese cauce y sea religioso por inercia, sea judío, cristiano, musulmán, budista, sikh, da igual, dice, mis padres lo eran, mis abuelos lo eran, ya está, nunca me lo planteo. Puede ocurrir que sean personas que llega el momento de rebeldía estudiantil, de, me lo cuestiono todo, incluso esto, y que el fruto de ese cuestionamiento sea que no vuelvan jamás a ese cauce, pero busquen su espiritualidad por otro camino, y puede ocurrir que se lo cuestionen y que vuelvan a ese mismo cauce.
pero ahora bajo sus propios términos. Son las 3 posibilidades que existen. Entonces, claro, el influjo cultural es muy potente, porque aquí hemos hablado de cuestiones que apelan a los orígenes, ¿no? Entonces, de nuevo, dice, ¿qué es antes, la espiritualidad o la religión? Es que habrá que pensar también qué entendemos por religión, que ya os he dicho que es muy difícil aclarar eso, ¿no? Porque, claro, lo que tenían los Homo heidelbergensis ¿era religión? Pues es que no lo sabemos, porque no sabemos lo que tenían. Solamente nos han llegado restos muebles e inmuebles, pero no sabemos si esos restos responden a un sistema más amplio donde introducían muchos más elementos que no han llegado hasta nosotros. Entonces, también nuestros límites epistemológicos son muy graves a la hora de responder a esa pregunta. Entonces, claro, ¿que tenían espiritualidad? Seguro. ¿Que tenían religión? No lo sabemos. ¿Qué surgió primero? Pues hombre, los estudios parecen indicar que primero es la espiritualidad que luego se canaliza en una religión. Pero es que va paralelo. O sea, no hay persona que pueda tener una espiritualidad que no se concrete de alguna manera. Ojo, esto no quiere decir que se convierta a una religión y que compre el pack completo, pero esa espiritualidad tiene que expresarse, por ejemplo, en la oración, en la meditación o simplemente en encender una vela, lo que sea, pero es un acto ritual y por lo tanto forma parte del universo religioso. Entonces, ahí está, es complicado responder a esa pregunta. Gracias, César, por tu presentación maravillosa. Yo quería hacerte una pregunta en referencia al espacio sagrado, al espacio. ¿Crees que es preciso redefinir el concepto de templo hoy, el templo en la ciudad contemporánea? ¿Crees que es necesario espacios de oración común o espacios de encuentro? ¿Cómo serían? Sí que es verdad que encontramos algunos ejemplos pues, en aeropuertos, en museos, pero generalmente suelen ser espacios bastante insípidos, donde solo acaban rezando musulmanes, que está bien, pero apela un poco a ese lugar de encuentro, ¿no? De encuentro entre las diferentes tradiciones, de encuentro entre las diferentes maneras de reencontrarse o de con esa. Entonces, bueno, que me cuentes un poco cómo lo ves, si crees que es necesario o no, cómo deberían. Buena pregunta. Claro, ahí hay un problema que es con la relación entre, primero, la dicotomía siempre entre Iglesia y Estado, ¿no? La construcción de esos espacios siempre supone debate, ¿no? Porque de dónde viene la financiación, quién lo hace, dónde se hace, etcétera, etcétera. Y luego también la propia consideración de la comunidad religiosa. La comunidad religiosa está viviendo también una época de crisis en la que o bien se disgrega en búsqueda de una espiritualidad personal o bien se cierra sobre sí misma ante un mundo que considera en el mejor de los casos indiferente y en el peor hostil. Pero es muy bonito y me parece que no sería tanto necesario redefinir la idea de templo como recuperar el sentido que tenía originalmente, porque abriga y abarca cualquier espacio en realidad. El templo originalmente era el lugar en un bosque donde los adivinos, los augures en Roma, ¿no? Buscaban un sitio desde donde se viera el cielo, ¿no? Donde las copas de los árboles formaran un espacio por el que se pudiera ver el cielo, y a partir de ese espacio delimitado por las copas de los árboles, interpretaban el vuelo de las aves que atravesaban ese espacio. Entonces, es maravilloso que la concepción original del templo no remita a ninguna arquitectura concreta, sino a lo que ocurre en ese espacio. Entonces, os lo he comentado, dice, son realidades significadas. Un templo, en ese sentido, ¿no? Donde ocurren cosas, donde uno se relaciona con la divinidad de maneras que en otros espacios no, puede ser cualquier lugar. Puede ser una habitación en una casa. Porque lo que hace templo al templo es el comportamiento y la relación de la comunidad, de las personas, en ese espacio. Entonces, si te reúnes, respetando el tiempo sagrado, en unas fechas concretas, en un espacio concreto, y es ese espacio está consagrado, porque se discute mucho que la etimología de sagrado tiene que ver con separado, con apartado, ¿no? Entonces, claro, ese espacio no se puede utilizar para otras cosas, es para lo que es. Y ahí puede ser el espacio que sea.
pero hay que recuperar ese ideal, ¿no?, del templo como espacio abierto por donde vuelan las aves. Echa en falta que no has hablado del agnosticismo. No. Entonces, me gustaría que pudieras decir algo. Vale. No he hablado del agnosticismo, primero porque he intentado ceñirme a una hora, entonces tampoco era la cuestión de abarcar todo el fenómeno y toda la relación, sobre todo porque me interesaba mucho esta idea de cuál es la naturaleza de la religión, de la espiritualidad y cómo se vinculan. Pero, efectivamente, tanto el agnosticismo como el ateísmo como el ignosticismo son posicionamientos filosóficos ante estas preguntas, sobre todo desde un marco previo. Esto es importante. Lo que hemos estado hablando hoy aquí son el punto de origen que se desarrolla de maneras muy distintas en las distintas religiones del mundo. Pero agnósticos, ateos, ignósticos siempre van a surgir como respuesta, como postura, ante un sistema ya establecido. Entonces, esa es la cosa. Necesitas un sistema ya organizado al que poder plantarte delante y o negarlo, o ignorarlo, o considerar que no se puede saber. Pero tienes que tener unos postulados que bien, porque esto es una cosa que se debate mucho. Dice, claro, primero, dice, no, es que yo niego a Dios, a todos los dioses, en cualquier forma y en cualquier expresión. Vale. Dice, formas, expresiones, imágenes, o sea, siga hablando. Habla sobre esos dioses de los que niegas o a los que no te importan y tal. Y todos ellos son formulaciones que existen en distintas tradiciones religiosas, pero hay otras formulaciones que no se plantean, que no se conciben y que no se conocen. Y cuando se les presentan, muchos agnósticos y muchos ateos dicen, pues no está mal. Porque la historia espiritual de la humanidad, la concepción de lo divino, ha sido tan vasta, tan inmensa, tan contradictoria numerosas veces, que puede abarcar absolutamente todo. Entonces, sí, la diferencia principal entre estos sistemas y esos posicionamientos filosóficos es que estos últimos necesitan algo contra lo que posicionarse o ante lo que decir no se puede saber. Entonces, son posturas filosóficas legítimas, pero que requieren ese marco. Buenas tardes, enhorabuena por tu explicación. Es muy difícil sintetizar todos los conceptos y tienes poco tiempo y vamos, es un tema muy arduo y lo has hecho muy bien. Gracias. Yo te quería preguntar qué piensas, qué opinas de la incursión tan fuerte de ciertos movimientos, ciertos grupos, por ejemplo los evangélicos, en política. O dicho de otra manera, si la política se fusiona o la religión se fusiona con la política, ¿la espiritualidad sale por la ventana? Vale, sí, claro, o sea, una de las grandes preguntas del Estado de Derecho es interesante porque los primeros grupos que hablan de una separación necesaria entre Iglesia y Estado son precisamente grupos cristianos, bautistas. En Inglaterra y Holanda son los primeros que dicen que el Estado no debe tener ninguna injerencia en la religión y la religión ninguna injerencia en la política. Esto, que a día de hoy nos parece efectivamente que es lo correcto, lo que debe ser, ¿no?, sobre todo en un Estado aconfesional como España, donde ninguna confesión religiosa debe tener privilegios de ningún tipo de corte estatal, para el mundo antiguo, que es donde yo más me quedo mirando, ¿no?, yo soy un antiguo en el fondo, para el mundo antiguo esto es absolutamente inconcebible. O sea, es decir, ¿cómo? O sea, tú te disocias de repente, o sea, cuando tienes que tomar unas decisiones que te afectan a ti y a tu comunidad, ¿no las fundamentas en la existencia, en tu forma de ver el mundo y de relacionarte con la realidad? O sea, pero por supuesto que sí. O sea, si tú estás predicando valores de justicia, ¿no?, de compromiso, de compasión, de atención, de amor, de repente pretendes tomar decisiones políticas sin tener eso en cuenta. O sea, ¿qué pasa? Puedes desdoblarte. Entonces, esto en el mundo antiguo no se entendía. La política siempre iba de la mano de la religión. Evidentemente, los abusos pueden estar a la orden del día, pero política hay en todas partes, porque no olvidemos que la religión es una herramienta humana. Es como el arte, es como la filosofía, es como tantísimas expresiones del espíritu humano que pueden ser utilizadas bien o mal. Entonces, igual que ocurre en la cocina o igual que ocurre en la música, pues hay buena cocina y mala cocina, buena música y mala música, pues hay buena religión y mala religión.
Entonces, ¿debería, no debería? Eso es un debate que tenemos como sociedad y que seguimos arrastrando todavía hoy. Pero la cosa está clara, o sea, es una idea que solamente aparece a finales del siglo XVII y a partir del XVIII. Pero en el mundo antiguo la respuesta era no, por supuesto, pero ¿qué está usted diciendo de separar qué? O sea, somos seres humanos con toda nuestra complejidad. Entonces, como en nuestra identidad misma está una trayectoria y una dimensión espiritual, no se puede negar para hacer política. Entonces, ellos lo tenían clarísimo. ¿Lo que se debe hacer ahora? Pues, hombre, ahora sí es cierto que esos valores ya están instaurados en un pensamiento secular. Por lo tanto, no sería necesario la injerencia de principios religiosos en cuestiones políticas. Pero, de nuevo, esto es un debate que lleva siglos, no lo voy a solucionar yo aquí en 5 minutos. Pero ya les digo, o sea, hay opiniones para todos los gustos, pero yo siempre conforme a la buena religión no le vería ningún problema. Pero tiene que ser buena. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.